Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Yanira de Portillo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma y en este día el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 8, verso del 1 al 11. Decimos: honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos les llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos avanzando en el camino de esta Cuaresma. Y este día el Evangelio nos trae, queridos hermanos, el encuentro entre Jesús y la mujer pecadora. Aquella mujer que, según la ley de Moisés, por haberla encontrado infraganti, debía ser lapidada. Por la manera en que predicaba Jesús y cómo actuaba y cómo nos dice el Evangelio, que Jesús había venido del monte de los Olivos y estaba de nuevo en el templo. La multitud se le había acercado y él estaba, dice la palabra, queridos hermanos, sentado entre ellos y les enseñaba. Pero esa manera de actuar, queridos hermanos, incomodaba a las autoridades religiosas de aquel tiempo. Estas autoridades procuraban por todos los medios acusarlo y eliminarlo. Les estorbaba a Jesús. A tal punto, queridos hermanos, que lograron lo que se proponían. Lo crucificaron en una cruz. Pero Jesús ha resucitado y está entre nosotros. Pero el Evangelio de hoy, queridos hermanos,
nos relata que le presentan a una mujer adúltera, a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Lo mismo puede pasar en nuestro tiempo. Bajo las apariencias de ser fieles y respetuosos de la ley de la iglesia, muchas personas, queridos hermanos, están siendo marginadas, como por ejemplo los divorciados, los enfermos, las prostitutas, las madres solteras, los homosexuales, entre otros hermanos nuestros. Y nosotros nos decimos que somos fieles y respetuosos a la ley de Dios y estamos actuando como estos escribas y fariseos. Estamos queriendo condenar, queridos hermanos, a nuestros propios semejantes. Y no bastándonos eso, los traemos a la presencia de Jesús. Jesús estaba rodeado de una multitud que le estaba escuchando hablar de Dios. Él les hablaba del reino de los cielos, les hablaba de la misericordia de Dios. Los fariseos y los escribas aprovecharon esta situación y trajeron a aquella mujer delante de Jesús. Y le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés en estos casos manda que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Ellos quieren poner a prueba a Jesús, como solían hacerlo. Si Jesús hubiese dicho aplicar la ley, ellos hubieran pensado y hubieran dicho: no es tan bueno como parece, porque manda a matar a la pobre mujer. Pero si Jesús hubiese dicho: no la matéis, ellos hubieran dicho: no es tan bueno como parece, porque ni siquiera observa la ley. De cualquier modo, ellos querían poner en una trampa a Jesús bajo la apariencia de ser fieles a Dios. Ellos quieren manipular la ley a su conveniencia y quieren ocupar a aquella pobre mujer para acusar a Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? Jesús se agacha, así como lo dice el Evangelio, y se pone a escribir en el suelo con el dedo. Pero ellos insistían con la pregunta, a lo que Jesús se incorpora y les responde: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se agacha de nuevo y sigue escribiendo. Jesús da una palabra, guarda silencio y espera. La palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, viene a trabajar en nuestras vidas, así como en ese momento trabajó en la vida de aquella pobre mujer. Viene a transformar, a renovar y a restaurar. Jesús en esa situación guarda silencio. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, en una situación similar? Nos apuramos a dar un veredicto. Somos prontos para hablar, para acusar, sin saber muy bien de la situación. Pero dice la palabra que al oír aquellas palabras, aquellos acusadores se van retirando uno a uno. Desde el más viejo, dice la palabra, que se van yendo uno después del otro. Acontece lo contrario a lo que ellos esperaban. La persona condenada por la ley no era la mujer, sino ellos mismos, que se creían ser fieles a la ley. Al final, solo queda Jesús con la mujer en medio del círculo. Jesús se levanta y la mira. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le responde: nadie, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Jesús no permite que alguien use la ley de Dios para condenar a nuestros propios hermanos. Queridos hermanos,
en el último párrafo de este evangelio, Jesús le ha preguntado a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le contesta, nadie, Señor. En ese momento ella lo está reconociendo como su Señor. Jesús, al hablarle, no la está juzgando, la mira con misericordia y gracia. Y le habla cuando se quedaron solos. No la avergüenza más delante del público. Jesús nos está enseñando, amados hermanos, en este evangelio, a tener misericordia con nuestros hermanos, a amar a los demás, a considerarnos a nosotros mismos, porque también nosotros podemos caer en pecado, porque también nosotros somos pecadores y eso nos priva de la gracia de Dios. En este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, la iglesia nos invita a dar limosna, pero no solo podemos dar limosna de monedas, sino que también limosna viene de la palabra misericordia, queridos hermanos. También debemos tener misericordia para con nuestro semejante. Y así como Jesús le dice a esa mujer, vete y no peques más. Y con una mirada de amor aquella mujer siente la presencia de Jesús, se siente dignificada. También nosotros en esta Cuaresma debemos motivarnos a no pecar más, a no buscar amores pasajeros del momento, sino a ir en busca del amor que Jesús nos tiene y que lo llevó a entregarlo todo por nuestra salvación. Que este día el Evangelio también, queridos hermanos, venga a obrar en nosotros y nos quite el deseo que tenemos siempre de condenar y de juzgar a los demás sin darnos cuenta de nuestros propios pecados. Porque la misma palabra nos lo dice, queridos hermanos, que con la misma medida con que midamos, seremos medidos, y que no debemos juzgar para no ser juzgados. Mostremos misericordia para nuestros hermanos, queridos hermanos, y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Que esta palabra en nosotros se haga vida en este quinto domingo de Cuaresma. Paz y bien a todos.